En una famosa universidad, el profesor retó a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Por supuesto, contestó un valiente estudiante. Entonces, ¿Dios lo creó todo? Vuelve a insistir el profesor. Claro que sí, dice este joven. El profesor entonces dijo: si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe. Y bajo el concepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado y se sentó, mientras el profesor se burlaba de haber probado una vez más que la fe cristiana es un mito. Mientras tanto, otro estudiante se levanta y le dice al profesor: «Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Por supuesto», le respondió. El joven le dijo: «¿Existe el frío, profesor?». «¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿O acaso usted no ha sentido frío?». El muchacho le responde: «De hecho, profesor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado este término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor». «¿Y existe la oscuridad?», continuó el estudiante. «Por supuesto», le dice el profesor. Y el estudiante contesta: «Nuevamente usted se equivoca, profesor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rompe las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base a la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así, profesor? Oscuridad es un término que el hombre ha utilizado para describir lo que sucede cuando no hay luz». Finalmente, el joven le preguntó al profesor: «¿Existe el mal, profesor?». «Por supuesto», le respondió. «Claro que sí existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal». A lo que el estudiante le respondió: «El mal no existe, profesor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios en el corazón. Al igual que en los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir la ausencia de Dios es el mal. Dios no creó el mal. No es como la fe, la esperanza o la caridad, que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que el hombre no tenga a Dios en su corazón. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz». Entonces el profesor agachó la cabeza y se quedó callado. El joven alumno se llamaba Albert Einstein. Negar que Dios existe
Es el discurso preferido de aquellos que no aceptan tener responsabilidad en lo malo que sucede en el mundo a causa de sus pecados. Los pecados personales afectan a todos. Es una verdad de fe. Los pecados afectan al cuerpo místico de Cristo. Con cada pecado cometido, aumenta el mal en el mundo, y el pecado es la falta de Dios en el corazón humano, porque si estamos llenos de Dios, no hay lugar para el pecado. ¿Por qué un Dios bueno permite que los niños sufran? Es el reclamo de muchos y se rasgan las vestiduras, en vez de pensar antes de cometer el pecado. Este pecado mío puede contribuir al sufrimiento de un niño inocente. Por mi falta de Dios, a través de mí estoy colaborando a tener un mundo sin Dios. El Sagrado Corazón, en su gran amor, se hizo carne para ser humano como nosotros y vivir entre nosotros. ¿Por qué entonces nos empeñamos a dejarlo fuera de nuestras vidas? No rezar, no leer la palabra de Dios, no frecuentar los sacramentos, es vivir una vida sin Dios. Si pudieras medir hoy la presencia de Dios en tu vida, ¿cuál sería el resultado en tu corazón? ¿Frío, calor, luz, oscuridad? ¿O todavía hay un espacio vacío que llenar? ¿Podrías darle ese lugar al Sagrado Corazón para que Él, con el calor del fuego de su amor y la luz de su verdad, transformen y renueven tu corazón?